En las entrañas de los montes Apalaches se escondía Arbor Hill, un pueblo donde el chisme corría tan rápido como el viento entre los pinos. Con apenas 2000 almas, era un lugar donde todos creían conocer los secretos de sus vecinos. Aislado de las grandes autopistas, Arbor Hill se acurrucaba en un valle, abrazado por colinas boscosas envueltas en niebla, como si la naturaleza misma quisiera proteger sus secretos. El encanto de Arbor Hill parecía congelado en el tiempo, edificios de ladrillo envejecido, una tienda general que no había cambiado su disposición en décadas, y en las afueras, vigilante como un antiguo centinela, la granja de la familia Archer. En este mundo apartado nacieron Luke y Liam Archer, gemelos idénticos cuyo destino parecía estar sellado desde su primer aliento. Los Archer eran conocidos en toda la región por su vasta granja familiar, una propiedad que se extendía por kilómetros y que había pasado de generación en generación. Robert Archer, el patriarca, era un hombre de pocas palabras y manos callosas, curtido por años de trabajo en los campos. Margaret, su esposa, era el contrapunto perfecto, una presencia amable, de voz suave y profundamente devota, querida por todos en el pueblo. El nacimiento de los gemelos en 1891 fue como si el pueblo entero contuviera la respiración, esperando ver si estos niños estarían a la altura del legado de sus antepasados. Luke y Liam crecieron como dos caras de la misma moneda, tan idénticos que la gente bromeaba diciendo que eran imágenes especulares. Sin embargo, sus personalidades no podían ser más diferentes. Luke, el primogénito por 6 minutos, siempre fue el más carismático. Desde pequeño, poseía una facilidad para relacionarse con la gente que su hermano no tenía. Ya fuera en el patio de la escuela, en la catequesis dominical o, más tarde, en las reuniones del pueblo, Luke siempre comandaba la atención. Tenía la ética de trabajo de su padre, pero la gracia natural de su madre, una combinación que lo convirtió en el niño dorado de Arbor Hill. Al llegar a la adolescencia, Luke se había convertido en el rostro público de la granja familiar, estrechando manos con compradores en los mercados, organizando eventos y representando a los Archer en la feria anual del condado. Liam, por otro lado, era más reservado e introspectivo. Prefería el trabajo solitario en la granja, pasando largas horas en los campos o reparando equipos en el granero, lejos del bullicio de la gente del pueblo. No anhelaba la atención o la admiración como su hermano, parecía contento existiendo en la sombra de Luke. En la escuela, los maestros notaban que Liam a menudo dejaba que Luke hablara por los dos. Incluso al crecer, era Luke quien buscaba relaciones y formaba conexiones, mientras que Liam parecía retraído, observando la vida desde la distancia. Aunque sus personalidades divergían, su vínculo era innegable. Crecer sin sus padres solo lo había fortalecido. La tragedia golpeó a la familia Archer cuando los gemelos tenían 12 años. Su padre murió en un accidente de caza. Fue una pérdida sin sentido. Robert Archer, un cazador experimentado, estaba con amigos cuando un disparo accidental de otro rifle le arrebató la vida. El golpe fue devastador para la familia, pero Margaret fue el pegamento que mantuvo todo unido. Durante 2 años, crió a los niños sola, trabajando la granja junto a ellos, incluso cuando su propia salud comenzaba a deteriorarse. Luego, en 2005, Margaret fue encontrada muerta en su dormitorio. La causa oficial de muerte fue una sobredosis accidental de su medicación para la ansiedad, aunque los habitantes del pueblo susurraban sobre la posibilidad de un juego sucio. Margaret siempre había parecido frágil después de la muerte de Robert, pero pocos creían que hubiera sido descuidada con su medicación. Sin embargo, nadie tenía evidencia sólida que sugiriera lo contrario, así que el pueblo lloró su pérdida, y los gemelos quedaron solos para valerse por sí mismos. Con apenas 14 años, Luke y Liam se vieron catapultados a la adultez. La granja se convirtió en su mundo entero. Heredaron no solo la tierra, sino el peso de generaciones de responsabilidad Archer. Sin más familia que los guiara, tuvieron que aprender a manejar la granja por su cuenta. A pesar de su edad, los gemelos estuvieron a la altura del desafío, trabajando juntos para mantener la granja a flote. Sin embargo, era evidente para quienes los rodeaban que Luke era quien tomaba la iniciativa, tomando las decisiones, mientras Liam seguía la estela de su hermano. Durante años, los gemelos vivieron en un aislamiento aparentemente tranquilo y satisfecho. La granja prosperó, y la reputación de Luke en el pueblo creció aún más. Se convirtió en una figura constante en los eventos del pueblo, siempre el primero en ofrecer una mano amiga o una cálida sonrisa. Con el tiempo, comenzó a asumir un papel más prominente en la comunidad,
incluso considerando postularse para el consejo municipal. Liam, mientras tanto, se mantenía en segundo plano, su presencia en eventos públicos cada vez más rara. No es que Liam fuera mal visto, todo lo contrario. La gente admiraba su arduo trabajo y dedicación a la granja. Pero su reticencia hacía difícil que alguien se acercara realmente a él. Al llegar a los 20 y tantos, los gemelos se habían asentado en una rutina que parece inquebrantable. Nunca se habían casado, aunque Luke había sido relacionado con algunas mujeres del pueblo a lo largo de los años, ninguna de las cuales permaneció mucho tiempo. En cuanto a Liam, nadie sabía mucho sobre su vida personal. Corrían rumores de que podría tener una novia secreta o que simplemente no estaba interesado en las relaciones. Nadie le preguntaba directamente, y Liam nunca ofrecía información. Sin embargo, bajo la superficie de su vida aparentemente armoniosa, había grietas que nadie en el pueblo podía ver. El vínculo entre los gemelos se había vuelto cada vez más tenso a lo largo de los años, aunque ninguno de los dos hablaba de ello abiertamente. Luke, siempre el niño dorado, había comenzado a sentir la presión de su imagen pública. Se había vuelto inquieto, chocando contra la vida que había construido en Arbor Hill. La granja había comenzado a sentirse como una prisión para él, un peso que lo retenía de algo más grande, algo más emocionante. Liam, por su parte, se había vuelto aún más retraído. Pasaba largas noches en el granero, trabajando en proyectos que nunca explicaba a nadie. Las pocas veces que Luke había intentado preguntarle a su hermano en qué estaba trabajando, Liam lo había evadido, retirándose aún más a su propio mundo. Ahora había una tensión entre ellos que no existía en sus años más jóvenes, una sensación de que algo estaba fermentando bajo la superficie, algo que ninguno de los dos podía enfrentar completamente. Fue en la primavera de 2018 cuando las cosas comenzaron a tomar un giro más oscuro. Luke había comenzado a pasar más tiempo lejos de la granja, haciendo largos viajes a la ciudad sin explicación. Afirmaba que estaba buscando nuevos mercados para sus productos, tratando de expandir el alcance de la granja, pero Liam no estaba convencido. Ahora había una distancia entre ellos que nunca antes había existido, una distancia que Liam no podía salvar, por mucho que lo intentara. La verdad era que Luke había estado llevando una doble vida. Durante años, había estado involucrado en relaciones secretas con hombres que conocía durante sus viajes a la ciudad. No era algo que pudiera admitir en Arbor Hill, donde los valores conservadores y tradicionales del pueblo no permitirían tales cosas. Había construido cuidadosamente su imagen como el granjero trabajador y respetable, y cualquier desviación de esa imagen habría sido desastrosa. Así que Luke había mantenido su secreto oculto, satisfaciendo sus deseos solo cuando estaba lejos de los ojos indiscretos de Arbor Hill. Liam, por supuesto, no tenía idea de la vida secreta de Luke, aunque había sentido durante mucho tiempo que algo no estaba bien. Siempre había sentido que Luke le ocultaba algo, y esa sensación de exclusión lo carcomía. Era como si el vínculo que habían compartido durante tanto tiempo se estuviera deshilachando, y no importaba cuánto Liam intentara aferrarse a él, se le escapaba de las manos. Fue a principios del verano de ese año cuando Liam finalmente descubrió la verdad. Estaba limpiando el granero cuando se encontró con la vieja laptop de Luke, algo a lo que nunca le había prestado mucha atención antes. Luke siempre había sido el encargado de manejar las finanzas de la granja, y Liam había confiado en él implícitamente. Pero ese día, la curiosidad pudo más, y decidió revisar los archivos de la laptop. Lo que encontró cambiaría todo. Allí, en una carpeta oculta, Liam descubrió docenas de correos electrónicos, mensajes y fotos que Luke había intercambiado con hombres a lo largo de los años. Algunos de los mensajes eran explícitos, otros más emocionales, pero todos revelaban un lado de Luke que Liam nunca había conocido. Al principio, Liam quedó atónito. No podía creer lo que estaba viendo. Su hermano, el hombre que había idealizado durante tanto tiempo, había estado viviendo una mentira. No era solo el hecho de que Luke fuera lo que impactó a Liam, era darse cuenta de que Luke había mantenido esta parte de sí mismo oculta durante tanto tiempo, que nunca había confiado lo suficiente en Liam para contarle la verdad. En los días siguientes, Liam se consumió en la ira y la confusión. No sabía cómo enfrentar a su hermano, cómo lidiar con la traición que sentía. No era solo el secreto lo que le dolía, era el hecho de que Luke lo había excluido de una parte tan importante de su vida. Desde que Liam podía recordar, había seguido el liderazgo de Luke, confiando en él implícitamente. Ahora, esa confianza estaba destrozada, y Liam no sabía cómo seguir adelante. La tensión entre los gemelos alcanzó su punto de ebullición a finales de junio. Liam, incapaz de seguir conteniendo sus emociones,
confrontó a Luke una noche después de la cena. Los dos estaban sentados en la cocina de la granja, el sol poniéndose sobre los campos afuera. Liam había intentado abordar el tema con cuidado, pero su ira pudo más, y pronto la conversación se convirtió en una acalorada discusión. Encontré tus mensajes, espetó Liam, su voz temblando de rabia. Todos esos correos, todas esas fotos. Me has estado mintiendo durante años, Luke. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste ocultarme algo así? El rostro de Luke palideció, su tenedor cayendo ruidosamente sobre la mesa. Por un momento se quedó en silencio, el peso de las palabras de su hermano hundiéndose en él. Pero luego, para sorpresa de Liam, la expresión de Luke se endureció. Esto no se trata de ti, Liam, respondió Luke, su voz fría. Esto no tiene nada que ver contigo. No te lo dije porque sabía que no lo entenderías. Siempre has vivido en esta burbuja, este mundo de pueblo pequeño donde todo es blanco o negro. No quería que me juzgaras. ¿Juzgarte? La voz de Liam era incrédula. Soy tu hermano, Luke. No te habría juzgado, te habría ayudado. Pero ni siquiera me diste la oportunidad. Has estado viviendo esta doble vida mintiendo a todos. ¿Y para qué? ¿Para proteger tu imagen? Para mantener esta fachada perfecta. Luke se puso de pie abruptamente, su silla raspando contra el suelo. No lo entiendes, Liam. Nunca lo has entendido. Crees que todo es tan simple, pero no lo es. Tenía que mantener esto oculto. No tienes idea de lo que es cargar ese peso, vivir con ese secreto todos los días. Liam también se levantó, sus manos cerradas en puños a los costados. ¿Crees que eres el único que ha estado cargando un peso? Hemos estado en esto juntos, Luke, desde el día en que nacimos. Pero me excluiste. Me dejaste en la oscuridad. La discusión escaló a partir de ahí, los dos hermanos gritándose, anos de resentimiento y frustración reprimidos derramándose. Pero no fue hasta que Liam dijo las palabras que selarían su destino que todo cambió realmente. Eres un cobarde, Luke, dijo Liam, su voz llena de veneno. No eres el hombre que pensé que eras. Y no sé si alguna vez podré perdonarte por eso. Los ojos de Luke ardieron de ira, y por un momento pareció que podría golpear a su hermano. Pero en lugar de eso, se dio la vuelta y salió furioso de la casa, dejando a Liam de pie en la cocina, su pecho agitado por la emoción. Durante días, los dos hermanos no se hablaron. Luke evitaba la casa de la granja tanto como podía, pasando la mayor parte de su tiempo en el pueblo o en viajes a la ciudad. Liam, mientras tanto, se retrajo en sí mismo, pasando largas horas en los campos, tratando de dar sentido a todo lo que había sucedido. Fue en las primeras horas del 18 de julio cuando todo llegó a su punto crítico. En esa fatídica noche, la casa de la granja estaba inquietantemente silenciosa. Las ventanas estaban oscuras, y los únicos sonidos que se escuchaban eran los lejanos cantos de los búhos en el bosque y el susurro del viento entre los árboles. Dentro, Liam yacía despierto en su habitación, su mente dando vueltas. No podía dormir, no había podido hacerlo desde la confrontación con Luke. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de su hermano, la ira y el dolor grabados en sus facciones. De repente, Liam escuchó un ruido en la planta baja. Al principio, pensó que era su imaginación, pero luego lo oyó de nuevo, un débil crujido, como si alguien se moviera por la casa. Su corazón comenzó a latir con fuerza en su pecho mientras se incorporaba en la cama, esforzándose por escuchar. Lentamente, Liam se levantó y se dirigió a la puerta, sus pies descalzos pisando silenciosamente el suelo de madera. Abrió la puerta solo una rendija, asomándose al oscuro pasillo. Ali, al final del corredor, vio una sombra moviéndose, alguien estaba en la casa. Por un momento, Liam se quedó paralizado. Su primer pensamiento fue que podría ser Luke, regresando tarde de uno de sus viajes a la ciudad. Pero algo en la figura en el pasillo no se sentía bien. Se movía demasiado lento, demasiado deliberadamente. El pulso de Liam se aceleró mientras agarraba el bate de béisbol que guardaba junto a su cama, un hábito que había adquirido después de la muerte de su padre. Dio un paso hacia el pasillo, sus sentidos en alerta máxima. El suelo crujió bajo su peso, y la sombra se congeló. ¿Quién está ahí? La voz de Liam era baja pero cargada de tensión. La sombra al final del pasillo se detuvo por un momento, luego comenzó a moverse de nuevo, retrocediendo lentamente hacia las escaleras. El corazón de Liam latía con fuerza mientras apretaba el bate y seguía. Su mente daba vueltas con posibilidades. ¿Era un intruso? ¿O Luke merodeando en la oscuridad por alguna razón? Necesitaba saberlo. La casa se sintió opresiva, el silencio solo interrumpido por el débil sonido de pasos frente a él.
Con las palmas sudorosas, Liam se obligó a descender las escaleras, cada paso enviando una nueva ola de adrenalina por su cuerpo. Llegó al pie de la escalera, girando hacia la sala de estar, y vio una figura de pie cerca de la chimenea. En la tenue luz de la luna que se filtraba por las ventanas, pudo distinguir el rostro de Luke, pálido, tenso e indescifrable. Liam exhaló, la tensión en su pecho aliviándose por una fracción de segundo, pero luego vio algo en la mano de Luke. Un cuchillo. El familiar acero brillaba en la tenue luz, un gran cuchillo de cocina que usaban para despiezar. Luke, la voz de Liam era cautelosa, como si estuviera tratando de calmar a un animal salvaje. ¿Qué estás haciendo? Los ojos de Luke estaban ensombrecidos, su habitual encanto fácil desaparecido, reemplazado por algo más frío, más oscuro. No respondió al principio, solo miró fijamente el cuchillo en su mano, como hipnotizado por el objeto. Pensé que estabas durmiendo, dijo Luke finalmente, su voz extrañamente desapegada. Escuche algo, dijo Liam, aún agarrando el bate con fuerza. ¿Por qué tienes eso? Los ojos de Luke se alzaron, encontrándose con los de su hermano. Por un momento, ninguno de los dos se movió. La tensión entre ellos era palpable, espesa como la humedad del verano que se aferraba al aire. «Porque necesito terminar con esto», dijo Luke en voz baja. El estómago de Liam se retorció. ¿Terminar con qué? ¿De qué estás hablando? Luke dio un paso adelante e instintivamente, Liam levantó el bate, aunque no estaba seguro de qué pretendía hacer con él. No quería lastimar a su hermano, solo quería respuestas, entender qué le había pasado al hombre que una vez había idolatrado. Todos estos años, comenzó Luke, su voz amarga, he vivido una mentira. Por ti. Por este pueblo. He cargado este peso, y ya no puedo hacerlo más. No puedo seguir fingiendo ser algo que no soy. Liam dio un paso cauteloso hacia adelante, bajando ligeramente el bate. No tienes que fingir. Lo sé, Luke, encontré tus mensajes. Lo sé, la voz de Luke se volvió afilada, casi acusatoria. Y ahora todo está al descubierto. Todos los secretos. No puedo vivir así. No tienes que hacerlo, dijo Liam, su voz temblando. Podemos resolverlo. Hablaremos con la gente. Podemos irnos de Arbor Hill si eso es lo que quieres. No tienes que cargar con esto solo. Pero Luke negó con la cabeza, su agarre en el cuchillo apretándose. ¿No lo entiendes? ¿Verdad? Siempre has sido tan simple, tan contento con tu pequeña vida. Pero yo, me he estado asfixiando. ¿Y tú? Tú eres parte de la razón por la que me quedé atrapado aquí. Eres parte de la razón por la que nunca pude ser libre. Liam parpadeó, sintiendo que su corazón se hundía. No había esperado esto, no se había dado cuenta de la profundidad del resentimiento de Luke. No lo sabía. Por supuesto que no, espetó Luke. Nunca has tenido que lidiar con ello. Todos estos años, mantuve este secreto por ti, por mamá, por la maldita granja. Y ahora es demasiado tarde. Luke, no hagas esto, suplicó Liam, acercándose más. Podemos arreglarlo. Luke soltó una risa amarga. ¿Arreglarlo? ¿Crees que podemos arreglar esto? No hay vuelta atrás, Liam. No para mí. Antes de que Liam pudiera responder, Luke se abalanzó hacia adelante, el cuchillo cortando el aire. Liam instintivamente blandió el bate, golpeando la muñeca de Luke y haciendo que la hoja cayera al suelo con un fuerte estrépito. Por un momento, el mundo pareció detenerse mientras ambos hermanos se miraban conmocionados. Luke, comenzó Liam, pero antes de que pudiera terminar, Luke se abalanzó de nuevo, esta vez tacleándolo contra el suelo. El bate se deslizó de la mano de Lee, y los dos hermanos forcejearon en una violenta lucha, años de emociones enterradas derramándose en un estallido caótico de energía. Las manos de Luke encontraron la garganta de Liam, apretando con fuerza mientras Liam jadeaba en busca de aire. Su visión se nubló, su pecho agitándose mientras luchaba por quitarse a Luke de encima. Arañó los brazos de su hermano, pero el agarre de Luke era implacable, alimentado por años de ira y frustración. Con un impulso de adrenalina, Liam logró zafarse del agarre de Luke, enviando a su hermano tambaleándose hacia un lado. Ambos hombres se pusieron de pie tambaleantes, jadeando pesadamente, sus ojos fijos en un enfrentamiento mortal. «Detente», gritó Liam, su voz ronca. «Este no eres tú, Luke, no es quien eres». Pero Luke no escuchó. Su rostro se contorsionó en una mezcla de rabia y desesperación, y se lanzó de nuevo hacia el cuchillo. En ese momento Liam supo que si Luke alcanzaba la hoja, uno de ellos no saldría vivo de esa habitación. Sin pensar, Liam se lanzó hacia adelante, tacleando a Luke contra el suelo una vez más. El impacto envió a ambos hombres estrellándose contra la mesa de café, destrozando la superficie de cristal.
Liam sintió un dolor agudo en su costado cuando un fragmento de vidrio se incrustó en su piel, pero lo ignoró, su atención centrada únicamente en el cuchillo que yacía a solo centímetros de la mano extendida de Luke. Con un grito desesperado, Liam agarró el cuchillo primero, sus dedos cerrándose alrededor del mango. Por un momento, el tiempo pareció ralentizarse mientras miraba a su hermano, que ahora yacía de espaldas, jadeando en busca de aire. Liam. La voz de Luke era débil, sus ojos abiertos de par en par por el miedo. No lo hagas. Pero era demasiado tarde. El cuchillo se hundió cortando el aire con una fuerza escalofriante. La hoja se hundió en el pecho de Luke y por un momento, la habitación se llenó con el sonido de las respiraciones entrecortadas de Luke, el gorgoteo de la sangre que brotaba de la herida. Liam miró horrorizado, el cuchillo aún en su mano, mientras los ojos de su hermano parpadeaban y luego se quedaban inmóviles. El peso de lo que había hecho cayó sobre él como una ola gigante, dejándolo sin aliento. Había matado a su hermano. El silencio que siguió fue ensordecedor. La mente de Liam corría a toda velocidad, sus manos temblando mientras dejaba caer el cuchillo al suelo. Retrocedió tambaleante, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Nunca había querido que esto sucediera, nunca había querido lastimar a Luke. Pero ahora era demasiado tarde, no había vuelta atrás. Durante largo tiempo, Liam permaneció allí de pie, mirando el cuerpo sin vida de Luke, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. La habitación estaba banada por la luz de la luna, los cristales rotos y el suelo manchado de sangre, creando una escena escalofriante de violencia y muerte. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Liam se movió. Sus piernas se sentían como plomo mientras se tambaleaba hacia la puerta principal, su mente en blanco. No sabía dónde iba, no sabía qué haría a continuación. Todo lo que sabía era que tenía que salir de allí, escapar de la escena del crimen, de la casa que una vez había sido su hogar. Pero cuando alcanzó el pomo de la puerta, algo lo detuvo. Una voz, suave y quebrada, resonó en su mente. ¿Eres un cobarde, Luke? Las palabras se repetían una y otra vez, un mantra de culpa y arrepentimiento. La mano de Liam cayó a su costado, mientras se volvía para enfrentar la sala de estar. No podía irse, no así. El peso de la situación finalmente se asentó sobre él. Había matado a su hermano. El pensamiento era insoportable, un aplastante sentido de responsabilidad del que no podía escapar. Liam se dejó caer de rodillas, las lágrimas corriendo por su rostro mientras sollozaba incontrolablemente. Ya no había escape. No había forma de huir de las consecuencias de sus acciones. Horas más tarde, cuando la policía llegó a la granja de los Archer en respuesta a la frenética llamada al 911 de Levanda Price, encontraron a Liam sentado en medio de la sala, acunando el cuerpo sin vida de Luke en sus brazos. El cuchillo yacía descartado a su lado, un testigo silencioso de la tragedia que se había desarrollado en la tranquila casa de campo. Liam no ofreció resistencia cuando los oficiales lo esposaron y se lo llevaron. No pronunció una palabra, su mente entumecida por el shock y la desesperación. Apenas registró las luces intermitentes de los coches de policía, los rostros curiosos de los vecinos que se habían reunido afuera, susurrando entre ellos sobre lo que había sucedido. Mientras Liam era llevado lejos de la granja, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. El vínculo que una vez lo había unido a su hermano se había roto de la manera más violenta imaginable. Y ahora tendría que vivir con el conocimiento de que había tomado la vida de Luke, su gemelo, su otra mitad. El juicio fue rápido y el veredicto fue claro. Liam fue sentenciado a 25 años de prisión por homicidio en segundo grado, con posibilidad de libertad condicional después de 15. El juez había mostrado cierta indulgencia, citando el remordimiento de Liam y la complejidad de la relación entre los hermanos, pero la sentencia seguía siendo dura. Mientras Liam se sentaba en su celda de prisión, mirando las paredes, pensaba en Luke todos los días. La imagen de los ojos sin vida de su hermano lo perseguía, un recordatorio constante del momento en que todo salió mal. Sin importar cuánto tiempo pasara, Liam sabía que nunca escaparía de la culpa que lo consumía, el peso de sus acciones cayendo sobre él como una carga insoportable. En Arbor Hill, el caso de los gemelos Archer se convirtió en una leyenda local, un recordatorio sombrío de cómo los secretos y las mentiras pueden destruir incluso los vínculos más fuertes. La granja Archer, una vez el orgullo del pueblo, quedó abandonada, un monumento silencioso a la tragedia que había ocurrido dentro de sus paredes. Y así, en las montañas de los Apalaches, donde los susurros del viento entre los árboles parecen contar historias de tiempos pasados,
La historia de Luke y Liam Archer se convirtió en una advertencia, un cuento susurrado alrededor de las fogatas sobre los peligros de los secretos enterrados y el alto precio de la verdad, revelada demasiado tarde.